Bienvenidas y bienvenidos a Filba Escuelas en Diálogo 2021, siguiendo con la conversación que tenemos con las y los docentes que participan de nuestro programa presencial Filba Escuelas desde hace 10 años, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires. Las y los invitamos a nuestro primer encuentro o reflexión alrededor del tema Repensar la escuela en tiempos de pandemia. La escuela como un espacio que habilita el acceso a la palabra y lugar de encuentro con la literatura. Nos preguntamos qué pasa con la escuela en el contexto actual, qué pasa con la circulación de la literatura. Hoy, en este primer conversatorio del programa, contamos con la presencia de dos referentes o pensadores de la educación, Carlos Escliar y Julieta Pinasco. Nuestra moderadora, Teresa Buscaglia, es licenciada en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras y también de Periodismo en la Facultad de Comunicación Social, ambas de la Universidad Católica Argentina. Es colaboradora en el diario La Nación, El País de España, el New York Times en español. Da clases de literatura a nivel secundario y tiene a cargo el taller de debate que reúne a los alumnos interesados en retórica y oratoria. Durante más de una década participó de debate en programas de radio y televisión como columnista de cultura. Desde que comenzó la pandemia, escribió varias notas en el diario La Nación, dando voz a maestros, alumnos y familias de todo el país. Sin más, les cedo la palabra. Que lo disfruten. Bueno, buenas tardes, Julieta Pinasco, Carlos Escliar, un gusto estar con ustedes hoy para charlar en este tiempo tan especial sobre pensar la escuela en tiempos de pandemia. La verdad que es un placer estar con ustedes dos, que son dos personalidades muy importantes en materia educativa, en todo lo que tiene que ver con hoy la enseñanza en la Argentina, y también tienen una gran trayectoria internacional. Voy a empezar presentándolos, así quienes nos están viendo y escuchando recuerdan recuerdan su trayectoria, ¿no? En el caso de Julieta Pinasco, Julieta es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, coordina actualmente el área de lengua del Colegio Tarbut, es asesora editorial de la editorial Puerto de Palos, en libros que tienen que ver con la enseñanza de la literatura. También da capacitaciones y talleres para Filba, Filvita, el Ministerio de Educación, la Fundación Mempo Giardinelli. Y bueno, ha sido también premiada por sus relatos, por sus cuentos, tanto en la Argentina como en el exterior. En el caso de Carlos Escliar, me gustaría definirlo, además de todos los títulos que él tiene, como un pedagogo y un poeta, ¿no? Porque leer sus ensayos de pedagogía también es como leer poesía. Es doctor en fonología, es investigador principal del CONICET, en el área de educación también de Flaxo, es profesor universitario en el país y en el extranjero, ha escrito numerosos ensayos educativos y filosóficos y también varios libros de poesías, microrelatos y ensayos. Eh, Soy una seguidora tuya en Instagram, Carlos, así que también no solamente escucho tus charlas sobre la pedagogía, sobre la enseñanza, sino también voy leyendo tus poemas, y muy bellos. Y voy a empezar con una pregunta, las preguntas son para los dos, pero voy a empezar mencionando una idea que Carlos plantea generalmente sobre la educación, sobre una poética educativa, como él la llama, que es la educación como conversación. Y que leyendo a Julieta también en muchas de sus entrevistas, y ella también lo plantea desde ese lado, desde la práctica en el aula. Y mi gran pregunta hoy es cómo llevar adelante hoy esta conversación en el aula, en este tiempo de pandemia. ¿Eso yo? Dale, Julieta, empezás vos. Bueno, se hace complejo
digo, esa cosa de frecuencia que uno tiene de armar un aula y que el aula es un espacio íntimo donde uno cierra la puerta y aunque esté enseñando verbos o esté enseñando recursos retóricos de poesía, lo que fuera, se produce un ida y vuelta con los chicos donde, bueno, uno asume un rol, diálogos, se produce lo que yo llamo siempre un encuentro amoroso, con un amor muy particular. Yo creo que el amor que se despierta en el aula es un amor que está centrado en el conocimiento, hacemos juntos un esfuerzo por aprender algo, y ese esfuerzo es placentero y descubrimos cosas. Cuando el año pasado lo me dio la computadora, o lo me dio la computadora en los entornos en que hubo esa posibilidad, porque creo que muchas veces nosotros analizamos la educación y decimos el año pasado fueron clases virtuales, y la verdad que no fueron clases virtuales para todo el mundo ni a lo largo de toda la extensión del país. Hubo chicos que no tienen acceso ni a internet ni a computadoras y que siguieron trabajando o por el teléfono de la mamá con la maestra por WhatsApp, o maestras zonales siguieron repartiendo cuadernillos para escribir. Digo, a veces uno vive como, voy a usar una palabra de moda, uno vive a veces en una burbuja, que es la que lo rodea, o por lo menos la que rodea la práctica de aula de uno. En esta distancia se hizo difícil poder crear ese espacio de intimidad. Se les hizo difícil a los chicos también, porque creo que los chicos necesitan un horizonte, necesitan una certeza de, bueno, esto va a durar tanto tiempo, y entonces yo apuesto una energía a ese final, a ese llegar, y la extensión que en el año pasado vivimos, de que duraba siempre un poco más, duraba siempre un poco más, a los chicos terminó desmotivándolos y sintiendo que, bueno, daba lo mismo, porque nunca sabíamos a dónde íbamos a llegar. Este año, la mediación, digo, no se pudo crear tampoco el espacio ese pese a que se creó mucho, porque estuvimos en aulas, primero, nadie podía cerrar la puerta, el cerrado de puerta para mí es importante, crea como un espacio íntimo. Acá estamos nosotros, y estamos nosotros, en mi caso, enseñando y aprendiendo lengua y literatura. Y somos como un grupo que está alrededor de un objeto de conocimiento que para mí, profesora, es hiper valioso, es lo que yo soy y es lo que yo les entrego a los chicos. Y estábamos todos con los rostros velados, y en la cultura occidental la expresividad humana es de rostro. Entonces, digo, en otras culturas por ahí la veladura del rostro pasa la expresividad al cuerpo. Bueno, en nuestro caso nosotros nos comunicamos con la cara expresamos lo que sentimos, entonces estar velados también fue una ansia. Para mí fue sorprendente verle a los chicos que tengo, por ejemplo, este año, porque yo sigo dando clase, verles por primera vez la cara, ver sus rostros, cómo eran, cómo hablaban sin estar tapados. Eh, no sé, es complejo. Yo siento que es complejo. Sí. Y no hablo más. Carlos. Bueno, tomo esta idea de Julieta con mucho cuidado. Yo tengo la impresión que la complejidad y la irregularidad de la experiencia de este tiempo, debido a la incertidumbre, el desmoronamiento, generó una falsa idea de continuidad de la conversación, porque ni siquiera se aseguró el centro de gravedad de esa supuesta continuidad, que era la conectividad, y aún en los casos donde la conectividad funcionase, enseguida uno reconoce que conectividad no quiere decir disponibilidad para la conversación,
y que la conectividad también determina algunos formatos sedentarios, algunos formatos estrechos, sin desplazamiento, que ni siquiera garantizan esa pretendida continuidad, sumado a experiencias de discontinuidad, sumado a experiencias de ruptura, de vacío, porque creo que la primera reacción es la del desmoronamiento de lo mayúsculo, ¿no? Es cuando uno siente que los grandes sistemas económicos, sociales, de salud y de educación, claro, de alguna manera se desmoronan. Y frente a eso, me parece que las respuestas no pueden ser solo optimistas o pesimistas y entrar en ese juego un poco banal, tan rápido que hubo de si esta era una oportunidad de ser mejores o de ser peores, mientras y todavía hoy la gente enferma y muere. Es decir, que desde el punto de vista de la complejidad y de sostener la conversación, estoy de acuerdo con Julieta que hay que tener mucho cuidado al mencionar experiencias muy parciales y muy fragmentarias. De hecho, además, yo he tomado muchos testimonios y conversaciones de lugares no solo remotos, sino de poblaciones que ya prepandémicamente estaban fragilizados, abandonados en sistemas muy precarios y muy débiles de educación. Esto por un lado, evidentemente cuando se escuchó decir que de lo que se trataba era de dar continuidad, me imaginaba y no traté de hacer otra cosa que de sostener la conversación. Más allá del latiguillo, del eslogan que educar es conversar, creo que es una conversación tan particular y Julieta lo ha dicho muy bien, tiene un sesgo de intimidad y tiene un sesgo de colectividad al mismo tiempo. Tiene ese sesgo de lo uno y de lo múltiple, de lo singular y de lo plural. Hasta ahora esa conversación no solo se sostenía estando juntos físicamente, sino que además se sostenía por la propia forma de la institución. No digo por la función de la escuela, que puede ser una larga discusión que podemos tener acerca de qué esperamos de las instituciones, sino de su propia forma colectiva, múltiple, plural, pública, transversal, democrática, como quieran llamarla. Y esa forma es la que a mi modo de ver crea, queriéndolo, en un tejido social totalmente distinto a otras instituciones en vigencia. Solo quiero hacer un elogio de la conversación, evidentemente de una conversación educativa que trata sobre el conocimiento, pero que también trata sobre los efectos del conocimiento para el mundo y para la vida. Y ahí se desdobla esta idea tan potente, a mi modo de ver, de la conversación, que es que en educación nosotros intentamos conversar sobre el presente, el pasado y el devenir del mundo, y sobre el presente, el pasado y el devenir de nuestras vidas. El conocimiento es una de esos motivos. Y creo, y con esto me parece que se puede cerrar una primera parte, que esa conversación es algo así como, en una vieja pretensión socrática, digamos, una idea de no solo expresar lo que pensamos, sino de pensar también lo que podemos expresar. Hay algo en aquella idea antigua que luego se vuelve ancestral a través de tribus, comunidades, y es que conversar crea un pacto de generosidad, un pacto de, yo diría, un pacto de cooperación en búsqueda de ciertas verdades, y ahí es donde la conversación toma su máxima potencia, que es, por ejemplo, no solo conversar sobre los valores de la lectura, los valores literarios, los valores artísticos, los valores del conocimiento en general, sino también conversar sobre los efectos que provocan en nuestro mundo y en nuestra vida. Es como si conversáramos, por un lado, sobre la lectura, pero por otro lado sobre lo leído,
o conversáramos sobre la historia en términos disciplinares, pero también sobre esa historia en nosotros. Así que creo que toda la mutación de la figura del educador que ocurrió durante el año pasado se derivó hacia la figura del cuidado y de la compañía, que son básicamente, a mi modo de ver, modos muy profundos de la conversación. Al conversar, al estar presentes, al estar juntos, nos cuidamos, al estar juntos cuidándonos, ofrecemos compañía, y además aparece el contar contigo, contar con vos, pero además el contar a vos, el contarte. Creo que cuidar, acompañar y contar han sido los grandes emergentes de esta situación dramática, dolorosa, álgida, de la cual aún no salimos, pero que si en todo caso el hilo invisible que sostuvo algo de los sistemas educativos ha sido esto, el gesto del cuidar, del acompañar y el de contar unos con otros. Es muy sabio lo que dijeron ambos, y yo quería enfocarme ahora un poco a la enseñanza de la literatura, y leí una nota tuya, una entrevista que te hicieron, Julieta, donde vos planteabas la importancia de darle herramientas a los chicos para poder comprender un texto, para leer un texto. Y hay una anécdota que, bueno, la debemos vivir todos, que vos contás ahí, que me sentí identificada, que es esto de que cuando vas a la sala de profesores te dicen, uy, los chicos que no entienden un texto, no entienden una consigna, o cada vez escriben peor, y nos llenan de responsabilidad a los profesores de lengua y literatura, nos culpan de eso casi, ¿no? Y vos hablabas sobre ese tema, y la importancia de que todos, ¿no? Lo que decía Carlos también, es decir, la enseñanza, acá no es una enseñanza de una materia, es una enseñanza de la vida, ¿no? Y también el enseñar a escribir forma parte de todas las materias que se dan. ¿Cómo plantearías vos hoy, en esta virtualidad, que no sabemos lamentablemente cuánto tiempo durará en esta pandemia, cómo planteás vos hoy darle herramientas a los chicos, a los alumnos, para que puedan leer, comprender un texto, acercarse a la literatura? Yo creo que la enseñanza de la lectura y la escritura, otra historia, atraviesa toda la escuela. ¿Sí? En general recae sobre los docentes de lengua, esto que vos decís, entramos a la sala de profesores y escriben con falta de ortografía, no pueden leer un texto, cuando los hago escribir no sé qué cosa, y encima además tenemos que trabajar el placer de la lectura, cuando nadie se pregunta que los matemáticos deben encontrar un enorme placer en hacer ecuaciones, en el pensamiento abstracto. Bueno, las cosas quedaron repartidas así, parece ser desde hace mucho tiempo, y el lenguaje propio que engendra cada área no es trabajado en la escuela. A mí me parece que en estas circunstancias, nosotros en la escuela donde yo trabajo, trabajamos a partir de la lectura de determinados libros que nosotros elegimos porque están significativos, porque nos parece que pueden ayudar. Yo básicamente creo que un libro es una conexión, como decía Carlos, con un pasado cultural, con seres humanos que vivieron en otro momento y que nos pueden enseñar a mirar la realidad de otra manera, a descubrirnos ángulos que nosotros no tenemos para poder observar eso que a lo mejor es tan parecido a lo que me está pasando. Y con respecto a la escritura, creo que la escuela tiene una enorme carencia. La escuela trabaja la escritura poco, y además trabaja un aspecto de la escritura que es el aspecto comunicativo de la escritura. Escribo para los otros. Y la escritura tiene una profunda función de introspección y de conexión con lo que cada uno siente y lo atraviesa. Y ese aspecto de la escritura, que para mí es súper valioso y es súper valioso con los chicos y con los adolescentes, la escuela lo soslaya,
porque no es enseñable, porque, bueno, ¿cómo le voy a corregir algo que él está escribiendo sobre algo que lo atraviesa o sobre su reflexión sobre este momento que estamos todos viviendo? Nosotros lo sostuvimos el año pasado, este aspecto de la escritura. Teníamos unos viernes de escritura libre, donde nosotros le íbamos planteando a los chicos consignas, no los corregíamos, lo compartíamos en una ronda de lectura que a veces por un Zoom se hace un poco tediosa cuando somos muchos, pero bueno, estaba en un archivo que todos podían leer, que todos habían aceptado que sus compañeros leyeran, porque una escritura casi privada de conexión conmigo misma, tengo que decidir si quiero que el otro lo lea. Pero a mí me parece que eso es sumamente importante. Respecto a la lectura, fue probar y desandar, y probar y desandar, y ver qué pasaba, y haber elegido un determinado libro y decir, no, este libro no, vamos a cambiarlo por otro. Por ejemplo, nosotros en un 7º grado leíamos un resumen, en realidad, una adaptación que habíamos hecho nosotros de la Ilíada, porque trabajábamos el héroe. Y resolvimos cambiarlo por un libro de un escritor griego que se llama Califátides, que se llama El asedio de Troya. Y el asedio de Troya cuenta la historia de una maestra que en medio de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Grecia, cada vez que la aldea es bombardeada, le cuenta a sus alumnos, escondidos en una cueva, la Ilíada. Y la historia cuenta en paralelo la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Troya. Y para nosotros fue sumamente valioso poder encontrar, casi de casualidad, ese libro y poder trabajar qué era la lectura o el relato en una situación de emergencia. ¿Por qué esa maestra estaba contando eso en esa circunstancia? ¿Por qué el relato ayudaba a esos chicos a sobrevivir en medio de ese caos? Y para los pibes fue sumamente significativo. Pero bueno, fue un probar, fue un ir probando a ver qué hacíamos. La verdad que nadie había atravesado esta experiencia como para que hubiera sentado una cierta jurisprudencia. Eso. Excelente, excelente tus consejos también para todos los docentes que estén escuchando, porque hay como una gran incertidumbre, ¿no? Cómo plantear la literatura, ni que hablarlo del amor a la literatura, como vos planteabas, sino cómo acercar un libro y qué tipo de textos, ¿no? Acercar. En estas circunstancias yo creo que hay que escuchar, hay que buscar los libros que puedan darle, no a los chicos herramientas de lectura, porque además de las herramientas de lectura, darles herramientas para poder entender lo que está pasando, Exacto. Lo que nos está pasando a todos nosotros, que estamos distanciados, que en realidad si alguien está angustiado, una pantalla no pasa eso, salvo que ese chico pueda expresar lo que le está sucediendo, lo que lo atraviesa. Ha sido complejo en esto de conversación, de lo cual habla Carlos. Muy complejo. Sí. Complejo, muy complejo. No digo que se haga imposible. No. Yo creo que hay docentes que logran volver a armar la ronda, digamos, alrededor del fuego y contarnos cosas, pero se hace complejo. Y al principio, cuando Julieta vos presentaste también lo que pasaba con esta pandemia y la educación, hablabas de las desigualdades, ¿no? Que quizás vos trabajas en un colegio que tiene muchos recursos y que igualmente no quita que los chicos sufran esta situación y tengan varios trastornos, ¿no? A veces que tienen que ver con la salud mental, la depresión o la no concentración o el aislarse. La ausencia, digamos, el estar acá y no estar en realidad. Exacto. Pero yo esto lo uno al tema de, bueno, la igualdad y la desigualdad. Vos, Carlos, hablaste muchas veces de ese tema, ¿no? De qué es la igualdad, que me gustaría si podés acá poder desarrollarlo
esta cosa de partir todos con los mismos recursos o llegar todos a un mismo lugar, y cómo se plantea esta igualdad y desigualdad con esta pandemia. ¿La agranda realmente? ¿Cómo es realmente el tema de la desigualdad en este momento? Bueno, es un tema, y gracias por plantearlo, Teresa, es un tema para mí muy espinoso, muy difícil de desarrollar en el siguiente sentido. A veces me atrevo a decir, no sin cierto recelo, que hay una desigualdad en nuestra región, en nuestro país, en nuestra ciudad, que es anterior a la llegada masiva universal a la escuela. Cuando se le pide a la escuela que trabaje con la desigualdad, se le está planteando que se ponga en el hombro y que soporte una suerte de inequidad constitutiva del mundo que no le pertenece, que de alguna manera no es que le sea ajena, sino que no le pertenece porque no la ha producido. Lo que puede pasar es que la repita y que en sus propias formas de estar, de permanecer y de hacer cosas con otros, siga este esquema de la desigualdad casi como una especie de transparencia a la época, ¿no? Por eso mi discusión es hasta qué punto las instituciones, las escuelas, pero también los colegios, las universidades, son réplicas mudas de una época determinada, que ya sabemos que en nuestro caso la época tiene una prensa generada no por las escuelas, no por los educadores, sino por las industrias publicitarias, por las industrias mediáticas, por las industrias del entretenimiento. De tal manera que a esa situación de desigualdad uno le pide políticas de equidad que den cuenta lo más pronto posible de, yo te diría, dejar a la población lo más rápido posible con sus necesidades básicas, entre las que incluyo, por supuesto, no solo el alimento, no solo la nutrición, sino la vivienda y todo lo que ya sabemos. Pero a partir de la llegada a la escuela me propongo otra cosa, y es la idea de igualdad inicial, no final. Porque creo que hay un absurdo, incluso una paradoja, o como quieran llamarla, que es prometer una igualdad a largo plazo, que la escuela va a igualar de aquí a 10 años, o que la escuela va a producir tales procesos que prometen la igualdad, pero no la constatan en el presente permanente, que es el único lugar donde yo creo que hace sentido la idea de igualdad y la experiencia, más que la idea de la igualdad. Por lo tanto, siempre he hablado que, siempre no, pero digamos, lo que cada vez más noto, porque lo noto al entrar en cada escuela, es las atmósferas de igualdad son iniciales. Tienen que proveer de una suerte de ficción o de escenografía según la cual todo el mundo, cualquiera, sienta que ese proyecto para él, para ella, que ese proyecto le da lugar, es habitable, es hospitalario, y que en ese proyecto puede tomar la palabra, que en ese proyecto puede participar, que en ese proyecto no va a ser apartado, ni señalado, ni etiquetado, ni nada. Y esto es lo que yo llamo la atmósfera de igualdad, y obviamente la literatura, por ejemplo, crea una atmósfera de igualdad en esa simple imagen que Julieta nos trae. Hay maestros que logran que sus niños, sus niñas, sus jóvenes se sienten alrededor como en una fogata hospitalaria, ¿no? Como sentarse a una celebración. Yo tomo esta idea porque creo que ahí, en esa forma, hay un gesto de igualdad maravilloso. En relación a la lectura y la escritura, obviamente me da la impresión que lo que hay que reelaborar permanentemente es, primero, la crisis del lenguaje en la época, en cada época. Segundo, cómo conciliamos la intención poética de la infancia con la tensión académica de la docencia, y sobre todo reelaborar la invitación a la lectura. Es decir, la lectura es o procede, a mi modo de ver, por una doble invitación.
que es invitar a leer, y esto es un ofrecimiento, es un don, es una sugerencia, es una señal, y es una invitación a conversar sobre la lectura, ¿no? Entonces yo no creo en la lectura ni por obligatoriedad ni por utilitarismo, es decir, no la creo como amenaza ni como promesa. Yo creo que es una invitación que se hace desde fuera, desde lejos, para que acabe siendo interior y cercana. Porque, bueno, básicamente el leer, traducido literalmente, significa levantar la vista, ¿no? El verbo griego para leer es, si yo lo traduzco literalmente, es algo aproximado a levantar la vista, o más exactamente a darse cuenta mirando arriba. Entonces, darnos cuenta y levantar la vista para atender lo que nos pasa como comunidad, como lo colectivo. Ninguno de los elementos escolares atienden a talentos individuales o éxitos personales. La idea de escuela, por lo menos la que yo quiero, la que yo defiendo, es que en todo caso sea una práctica colectiva. Esa idea de convivialidad y colectividad que me parece que nos está haciendo tanta falta, encuentra, por ejemplo, en la literatura, un infinito material para poner a disposición, para poner en medio, para poner sobre la mesa, y ahí vuelvo a la generosidad del gesto pedagógico. El no renunciar a esa abundancia de una literatura construida a lo largo de los siglos. Por ejemplo, haber recuperado toda la literatura de la peste, para ponerla muy entre comillas, ha sido también un elemento que aquí se ha puesto en juego. O cómo los educadores y educadoras, después de un tiempo de perplejidad y de congelamiento, muchos han salido por el lado del arte, de la filosofía, de la literatura, para hacer cosas que valgan la pena, para dar esencialidad a ese encuentro que era casi el único encuentro donde se rompía la privacidad, la intimidad, el estar solos y salir al mundo de alguna manera y no mirarlo detrás de una pantalla o detrás de una ventana solamente. Y esa salida al mundo, la literatura la hace de una manera muy particular, y eso Julieta lo dijo y lo sabe muy bien. Espero haber contestado a pesar de que he partido de la desigualdad para llegar a la igualdad y a la lectura. Yo quiero retomar un par de cosas de las que dijo Carlos. En primer lugar, creo que la desigualdad, la escuela la recibe, hace con ella muchas veces lo que puede, y cuando la escuela abre las puertas, la ciudad sigue allá. Y no se le puede pedir a la escuela que la escuela sea responsable de que en el mundo, fuera de las puertas de la escuela, todos seamos iguales. No sucede. Y creo que la pandemia lo que ha venido a hacer es a mostrar esto de manera crudísima, crudísima. Ni mejores ni peores, cada uno mostró lo que verdaderamente es, y las sociedades se desnudaron también, con todas sus inequidades, con las inequidades propias de nuestro país, propias de lo que es América Latina, un continente con un montón de recursos, pero clavado en la desigualdad, y digo, yo trabajo con un nivel socioeconómico de chicos muy alto, y sentimos nosotros nuestra función poder insertar a esos chicos a través de la literatura en otras realidades a las cuales no tienen ningún tipo de acceso, porque no lo tienen. No hay un tránsito de ida y vuelta entre distintas realidades sociales. Con respecto a lo que Carlos decía de levantar la vista, yo me encontré levantando la vista. Creo que uno lee y de pronto levanta la vista. Y lo que uno lee está ahí en el mundo, está dentro de uno, y uno, desde los ojos con que levantó la vista, mira lo que le rodea y le asigna un significado, el que le dio la lectura inmediata. Para poder lograr esto con los chicos,
yo creo que hay que tener docentes que puedan vivenciar la lectura así. Es muy difícil y uno no está atravesado por ese leer. O sea, no, me leo un libro y después leo otro y después leo otro porque hay que leer teatro, hay que leer novela, hay que leer poesía, sino yo creo que el docente que termina pudiendo hacer ese gesto de levantar la vista y resignificar la realidad a partir de la literatura, va a poder hacerlo con los chicos. Y la verdad es que creo que el país tiene una deuda con los maestros, tiene una deuda formativa con los maestros. Tiene muchas deudas con los maestros, no solo formativa, pero tiene una deuda formativa, tiene una deuda y que en estos días se ha visto, en estos días concretos se ha visto puesta al rojo vivo, de valorar ese trabajo y de capacitar para ese trabajo, de poder ofrecerle a los maestros ese momento de lectura donde ellos mismos toman el libro, el que van a leer con sus alumnos u otro, y levantan la vista. Porque si los maestros no están atravesados por esta mirada de la literatura, es muy difícil que puedan contagiarla. Maravilloso. Creo que volvemos, sí, solo para también poner esas palabras, no solo es una reelaboración de la invitación, ese levantar la vista es un gesto terriblemente ético para no ensimismarse además, para compartir, para quitarse los ojos de uno mismo, para justamente desprenderse del sí mismo. Y creo que además el motivo que vos planteaste antes del amor, que yo curiosamente lo he pensado como el motivo de la amabilidad. Podemos volver a un gesto amable de enseñar la lectura, la escritura, podemos tener una relación amable a través de los libros, lo leído, para que esto no se transforme otra vez solamente en un par amenaza si no lo hacemos, o promesa porque ya lo harás, o porque de algún modo esto te servirá en un momento que no es este momento. Entonces creo que ahí se juntan invitación, amabilidad y por supuesto ese levantar la vista que es no mirar hacia arriba en el sentido de mirar la jerarquía, el privilegio, el poder, sino mirar a los costados, mirar la gente que está contigo, mirar qué pasa con lo que está alrededor, tener este tipo de raigambre con los efectos de la lectura a propósito del mundo que compartimos. Yo voy a contar una intimidad. Yo vivo muy lejos de la escuela, muy lejos, vivo a 2 horas de viaje de la escuela y 2 horas de vuelta. Y viajo en transporte público. Tomo trenes y tomo un subte. Tomo 2 trenes y un subte. ¿Y qué hago en las 4 horas? Leo, obviamente, lo que más me gusta. Y muchas veces yo voy atravesada por la lectura y de repente levanto la vista en el tren Roca, y el tren Roca es un tren muy particular, es un tren cuyos códigos yo tuve que aprender, que no eran los mismos códigos del Mitre, por ejemplo. Y eso que yo estoy leyendo y que a mí me atraviesa emocionalmente, me hace mirar a esos compañeros de vagón de las 6 de la mañana que van a laburar y que a lo mejor no tienen ninguna posibilidad de leer lo que yo estoy leyendo, mirarlos desde otro lugar. Y para mí es sumamente emocionante eso, sumamente emocionante. Nada, esa era la intimidad. Es maravilloso y muy conmovedor lo que estás contando, porque me encantó el concepto de levantar la vista, ¿no? De levantar la vista. Y también lo que vos dijiste, Julieta, de que los maestros tienen que sentir amor por eso que están leyendo para poder transmitirlo y compartirlo con los alumnos y transmitirle ese amor, ¿no? Es tan así, pero también, como dijiste, a los maestros hay que darles un espacio de formación y un tiempo de formación y pagarles bien para que puedan formarse, para que ellos puedan transmitir esto, porque si no es como que van a tantas escuelas que repiten el mismo programa porque ya lo tienen sabido y listo y no hay tiempo, ¿no? Darles verdaderamente el lugar que discursivamente se les da. Exactamente. Eso a mí me parece muy importante, porque hablamos de la importancia de la educación, qué sé yo,
Y la verdad que cuando uno pasa a la realidad, eso no es así. Exacto. Bueno, pero yo ahora quería ir a un punto que a los dos los va seguramente roquear, porque yo creo que la poesía en sí es disruptiva. La poesía empieza a nacer y renacer en momentos de crisis, en momentos de cuestionamientos, en momentos de estremecimientos, y creo que la pandemia es un momento así. Y quería preguntarte a vos, empezar con vos, Julieta, y después con Carlos, porque Carlos además escribe poesía. No sé si vos, Julieta, escribís, contanos acá de paso, porque me gustaría saberlo. Eh, ¿Cómo es esto, no? De llevar la poesía al aula en una época en donde la poesía ocupa un lugar muy chiquito en este momento, me parece a mí, ¿no? En lo que tiene que ver con la educación y lo popular. Y me parece que preguntarles si este momento de la pandemia, de esta crisis, va a llevar a un renacer de la poesía y si es un gran momento para llevarla al aula. Yo comencé escribiendo poesía, debo decir, y debo tener guardado por ahí una cartita escrita por Pesoni, por la hermana de Enrique Pesoni, que fue profesora mía en el colegio, donde me ponía que yo tenía lo más importante, que yo digo, era una carta lila, en un papel lila, con unas florcitas, o sea, estoy hablando de la década del 70, era realmente un gesto de amor de ella. Yo le había dado unos poemas que escribía, y ella me puso al costado que el sentimiento estaba, que la forma había que trabajarla. Yo miro los poemas que le mandé y eran horribles, verdaderamente. Pero ella había rescatado lo más valioso del mundo, la intención de un adolescente de intentar copiar a lo que leía Lorca, Neruda, a lo que leía Miguel, lo que leíamos en esa época. Ella había rescatado lo afectivo, quizá en una época donde no se hablaba de este tipo de cosas, la relación en el secundario era distante, el profesor estaba sobre una tarima, y ella había tenido ese pequeño gesto en una cartita llena de florcitas. La poesía no solo a veces la poesía está lejos de la escuela muchas veces, muchas veces. Los docentes muchas veces cuando uno plantea un libro de poesía, digo, cuando uno dice, bueno, vamos a trabajar poesía, y no es que uno plantea trabajar un libro donde se cuenta una historia en verso, sino un libro de poesía, metafórico, lleno de cosas que se atraviesan. Los docentes tienen como miedo, no sé qué hacer. Nosotros hubo un año que hicimos una experiencia que para mí fue recontra valiosa. Hicimos una semana de la poesía en la escuela. Estoy hablando de una época en que no había pandemia, ¿eh? Entonces, todos los chicos de la escuela, desde primero hasta primero de secundario, todos los chicos de la escuela, de la sede en la cual yo trabajo, durante una semana se conectaron con la poesía. Los mezclamos, trabajaban los chicos de primer año de secundario con los nenes de primer grado. Las maestras se habían preparado un montón de actividades de escritura y de lectura. Damos la poesía desde otro lugar, desde el lugar del juego del lenguaje, de las imágenes, del juego con los sonidos. Y planteamos para terminar una especie de cadáver exquisito. Los chicos iban entrando, iban a ir por año verso, y después iba a entrar el año siguiente y iba a escribir otro verso, y habíamos forrado toda una habitación de papel de escenografía para que escribieran. Los chicos tomaron la actividad, y la verdad que la idea del cadáver exquisito quedó perdida en la nada, porque los chicos armaron un mural de poesía. Los más chiquitos dibujaron, los versos se cruzaban, los chicos iban y venían por el papel afiche, o sea, esa idea nuestra primitiva de va a haber unas líneas de versos así, los chicos la tomaron y hicieron lo que quisieron. Y lo que nos encontramos ese viernes, cuando la semana terminó,
fue con chicos de todas las edades diciéndonos, esto sigue el lunes, ¿no? Y no seguía el lunes. Entonces, me parece que muchas veces el prejuicio de lo poético está en los adultos y no en los chicos, porque los adultos abordan la poesía desde un lugar académico, bueno, ¿qué quiere decir el poeta? ¿Cómo lo dice? Y se pierde lo que la poesía tiene de visceral, lo que la poesía tiene de emotivo, lo que la poesía tiene de juego. Los chicos están dispuestos a jugar siempre, siempre, y están dispuestos a ser atravesados por lo emotivo, por todo este tipo de cosas. Y a mí me parece que a veces es una pérdida que la escuela tiene y que debería recuperar. Debería recuperar. Porque aparte es también el mercado editorial el que dicta que se lee narrativa. Absolutamente. Es muy así lo que vos decís, y creo que la poesía corresponde a esta primera etapa de la humanidad también, ¿no? Que lo primero que decía era Exactamente. hablar en poesía. Un Carlos, lenguaje puro. sí, de juego. A mí lo que de lo que ya dijo Julieta y de lo que estaban comentando ahora, se me ocurren 2 o 3 cosas más, digamos, para agregar. Una tiene que ver con, por fin, tener algo a mano que no tenga que ver con la idea de progreso, que es algo que a la escuela le cuesta horrores. Y si no me equivoco, fue una poeta rumana, Ana Blandiana, la que dijo aquello de que quedan pocas cosas no amparadas bajo el falso concepto de progreso, ¿no? Como que la poesía no progresa y eso es su principal virtud. No está atada a una idea de progreso, sobre todo cuando hoy la humanidad entiende progreso en un sentido autodestructivo. De tal manera que ahí hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que uno puede ser contemporáneo. Es una de esas experiencias contemporáneas como pocas, de las que quedan en la afiliación con el conocimiento. Lo segundo es que ese conocimiento, a mi modo de ver, entra de lleno en la idea del antiutilitarismo. Si hay una experiencia que genera, es una experiencia del porque sí, de que no sirve para nada y que esos son sus atributos fundamentales. Justamente en un mundo en que la pregunta de ¿y esto para qué sirve? O la pregunta ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Parecen ser las de alumnos clientes y profesores que tienen que responder a la clientela. La poesía, quizás otros géneros también, ofrecerían justamente este anverso o algo distinto, que La es porque sí. gratuidad. Claro, que es porque sí, y no sirve si servir quiere decir someterse a las lógicas del provecho, el beneficio, etcétera, etcétera. Lo último que me parece que vale la pena comentar y que me lo apunté, porque tiene que ver con las formas de un lenguaje no infectado de poder, Exactamente. justamente porque tiene que escaparle a los mandatos del mercado, por ejemplo, editorial, pero también a las formas del lenguaje de la información y de la opinión, que son las que hoy regulan las grietas y las hendiduras de nuestra vida. De tal manera que yo no diría la poesía, pero sí la experiencia poética, para hacerla más general, da una existencia no vinculada con la infección del poder, con el utilitarismo permanente y con la idea de progreso. Por eso suspende estas ideas. Y me parece que la escuela es un lugar donde las cosas deberían suspenderse más que acelerarse, ¿no? Nudo. Detenerse más que acelerarse, detenerse más que volverse urgentes y serviles a una época que quiere todo el tiempo que el conocimiento tenga un provecho. Y eso hace perder de vista toda la utilidad de lo inútil, como decía Nuccio Ordine, el filósofo italiano, ¿no? La escuela también es un lugar donde hay que aprender el desprendimiento del beneficio, del provecho y de la utilidad del saber. Y la poesía ahí juega un papel fundamental, por supuesto.
Esta pregunta es para los dos, que tiene que ver con esto también de lo que estábamos hablando de la poesía, es, ¿ustedes creen que también el hecho de que la poesía cueste darla hoy en el aula tenga que ver también con el vocabulario y con el lenguaje que se está utilizando, sobre todo pre-pandemia también, ¿no? El lenguaje de los mensajes de texto, es decir, hoy los códigos de lenguaje son muchos más y la poesía tiene un lenguaje especial, ¿no? Donde se recurre a imágenes, metáforas, comparaciones, elipsis, y que eso también sea una barrera para poder dar poesía en el aula. A cualquiera de los dos, que quiera responder. A mí no me parece, lo que me parece es que no hay que entrar en conflicto con la idea de que lo nuevo y lo último es el mandamiento pedagógico. Lamentablemente creo que a veces caemos en la trampa y muchas veces en la tentación, no los chicos, nuestra generación, de considerar lo novedoso como lo único. Y ahí me parece que hay un juego de desprestigio de lo anterior que hace que entren en conflicto formas que pueden convivir perfectamente. Es decir, que el hecho de sostener una idea de que el Twitter tenga determinada cantidad de caracteres no supone que las experiencias no se pueden contar en millones de palabras, que escribir de tal manera un mensaje de texto no tiene nada que ver con apreciar estéticamente un texto poético. Si lográramos separar, pero no en los chicos, porque es muy fácil echar culpas sobre las novedades y las épocas. El tema es que hay una generación de educadores que quizá hemos caído nosotros mismos en la trampa de creer que la escuela está al servicio de la novedad. Y en mi humilde punto de vista, la novedad forma parte de la idea innovadora de cambio de las empresas. Es un lenguaje completamente ajeno a la educación. Si la gente quiere consumir, etcétera, que haga lo que quiera, pero al interior de las escuelas, por eso pido a gritos que nosotros seamos al menos un poco antiepocales o al menos un poco rebeldes a la época que nos toca vivir, poniendo sobre la mesa no una forma del lenguaje, no una forma del saber, no una forma de objeto, no una forma de jugar, sino que operemos por multiplicidad. Es el único y quizás el último lugar que por su forma, repito, tal vez lo consiga. Yo, primero me emociona la idea de pensar que la escuela es un lugar de resguardo de una sociedad, de los saberes, de los ejercicios lingüísticos de lenguaje de una sociedad. Creo que muchas veces uno pelea con molinos de viento en las escuelas, porque uno siente que bueno, que esto de la lectura, esto de la lectura que hay que enseñarlo cada vez más, porque yo recuerdo un texto de John Berger que decía, estábamos en ese momento en que se discutía si el libro de papel o el ebook, y si el ebook iba a hacer desaparecer el libro de papel, y él dijo algo que no voy a poder reproducir textualmente, pero que en realidad el problema no era si ebook o libro de papel, sino que el que iba a desaparecer era el lector de literatura. Ese lector de literatura que nosotros veíamos como ensimismado en su libro y levantando los ojos para mirar la realidad que lo rodeaba y resignificarla. A mí me parece que la escuela muchas veces, como institución, corre detrás de determinadas cosas que hay que conseguir, que muchas veces se expresa de un discurso pseudopedagógico que nos desborda, y se olvida de estos gestos mínimos, de que hay que enseñar a leer a los chicos, de que hay que enseñar a disfrutar o a encontrar eso que tenemos las comunidades sociales, que es el lenguaje y la tradición y la cultura que compartimos. Yo creo, por ejemplo, que los chicos, y voy a decir por ahí una barrabasada, creo que los chicos de un quinto año de un colegio secundario
tienen que seguir leyendo, no digo si todo, pero el Martín Fierro, no porque el Martín Fierro nos represente, sino porque el Martín Fierro es un texto donde se juegan las tensiones de la Argentina como nación, y los chicos deberían participar de ese debate que está anclado en ese texto y que se dispara hacia un montón de textos más. Yo creo que los docentes de lengua y literatura somos como hilos que mantenemos tensión cultural entre lo que nos hace ser lo que somos como nación y que nos permite proyectar el futuro que queremos para nosotros, para los que nos rodean, para la comunidad entera. A mí me parece que la escuela tiene que tener esta posibilidad. Más allá de si enseñamos a aprender, enseñamos a los objetivos, las retroalimentaciones, los feedback, un montón de palabrerío que nos rodea todo el tiempo y que nos hace perder la esencia esta profunda de lo que significa educar. Lo que significa educar, por lo menos para mí. Yo siento que entro al aula con el lenguaje, a ofrecer la maravilla del lenguaje que nos pertenece a todos los hombres, a todos. Y la poesía muchísimo más. Perdón, Carlos, ¿vos qué pensás? No, agrego que la escuela además está ahí para producir infancia. La infancia no es la niñez, la infancia no es la etapa primitiva, sino siguiendo algunas lecturas y algunas experiencias, es aquello que todavía no fue dicho del todo, aquello que no fue pensado por completo, aquello que todavía puede ser dicho, aquello que todavía puede ser pensado, en el sentido, aquello que aún no fue creado y se puede recrear y crear. No solo para la niñez, porque un mal de esta época es justamente la de haber quitado a la niñez su infancia. Es decir, ese tiempo liberado del horror del mundo, ¿no? O al menos suspendido, o al menos alejado, o al menos protegido. Y por otro lado, lo que yo todavía advierto con una notable tristeza es la pérdida de la infancia en la humanidad. Si esto quiere decir, repito, un tiempo no productivo, un tiempo no utilitario, el tiempo del instante, el tiempo poético, esa revolución del instante, ese abrir la brecha al tiempo para que de verdad podamos encontrar otro tiempo que no el tiempo voraz. Así que en ese sentido abogo por una escuela que sea infantil en este sentido filosófico la palabra. Y como decía el gran escritor polaco Bruno Schulz, no se trata de regresar porque no podemos regresar a la infancia, como lo dijo Virginia Woolf, la atmósfera no la puedo recuperar, lo que es esencial es madurar hacia la infancia. Y aunque sea un contrasentido, quizás lo que sane, cure algo de este mundo es que vayamos hacia la infancia en tanto posibilidad de un uso libre, liberado de la lengua, de un uso libre, liberado del tiempo y de un uso compartido del espacio. Qué hermoso ese pensamiento. Me encantó. Bueno, para cerrar, me gustaría que los dos nos cuenten qué están leyendo, qué lecturas están teniendo en este momento, para compartirla con la gente. Carlos, ¿quieres empezar? Bueno, yo estoy con una lectura muy desperdigada, como siempre. Estoy fascinado con Neil Leyson, con su fantástica novela del color de la leche. Estoy leyendo muchísimo a Hiromi Kawakami, la japonesa que habla tanto sobre el amor y la fragilidad de una manera tan especial. Por motivos más de trabajo, de conversación, estoy releyendo mucho la obra de Platón en referencia a Sócrates, sobre todo por sus polémicas con los sofistas y los demagogos.
Y para terminar, y porque hace un par de años traduje a una poeta italiana, a Alda Merini, en una de sus autobiografías, Su vida en el manicomio, estoy terminando de leer todo lo que ella escribió en su vida, ya fallecida, en lengua original, tratando de seguir el ritmo de una producción absolutamente sobrecogedora y conmovedora. Gracias. Julieta. Yo soy una lectora compulsiva, o sea, soy de las que llevo en la mochila el libro por si se me acaba el que estoy leyendo. Más que de lo que estoy leyendo ahora, acabo de terminar el último libro de Jorge Concilio, Sodio. Quiero rescatar un par de autores que el año pasado, al principio me costaba mucho leer, al principio de la pandemia tuve enormes dificultades para leer, no me podía concentrar, me dispersaba, y en algún momento tomé como camino, bueno, voy a leer una de esas novelas que se leen solas, que no importa demasiado su valor literario, se leen, y eso me puso de nuevo en camino. El año pasado yo descubrí a la mexicana Valeria Luiselli, que no la había leído. Su Desierto Sonoro me produjo pasiones, fue para mí un descubrimiento. En la fecha de mi cumpleaños le pedí a las personas que me rodean que no me regalaran nada, pero que me regalaran títulos de libros. Y hubo una médica que me le regaló un libro llamado Zona, del francés que vive en Barcelona, Matías Enart. Zona es un libro maravilloso, compuesto por una única oración, son 900 páginas, una única oración, que cuenta la historia de un mercenario en la guerra de Croacia, que ha trabajado en los servicios secretos franceses, y en un viaje que hace desde Milán a Roma, donde va a vender unos secretos en una valija, revisa las guerras que han atravesado el mar Mediterráneo. Revisa su propia vida, toma decisiones, pero Enart, con una impresionante posibilidad, revisa lo que ha sido el Mediterráneo como zona de conflicto, desde Grecia, desde los fenicios hasta el Adriático y las guerras en la península balcánica y la Segunda Guerra Mundial. Realmente fue un libro que a mí me desbordó, me pareció maravilloso y me puso en el camino de Enart, y he leído, creo, cuando me apasiono con un escritor, busco todo lo que escribió. Y el año pasado publicó un libro que se llama El banquete de la cofradía de los sepultureros, donde los sepultureros de Francia anualmente hacen un banquete. Y nada, es maravilloso. Y el año pasado también leí y me asombró, que fue El arte de perderse, de Rebecca Solnit, que bueno, es una especie de ensayo sobre qué significa perderse. Perderse literalmente y perderse, o sea, entrar en una sintonía de gratuidad ante el mundo, digo, ante esta mecánica utilitaria del mundo. Ella plantea, bueno, la necesidad de perderse de todo. Y es un libro maravilloso. Justo, bueno, la semana pasada fue el Día de la Tierra, hay una maravillosa descripción de lo azul del planeta y lo importante que sería que como comunidad humana podamos conservar ese azul. Nada, eso. Ay, muchísimas gracias a los dos, porque realmente las recomendaciones son muy originales, es decir, libros que además tienen, este último que hablabas, Perderse, creo que tiene mucho que ver también con nuestro momento, pero bueno, tomamos nota de todos los libros que nombraron y sobre todas las cosas, de todas las ideas que nos dejaron los dos, porque
son muy útiles para todos los que escuchan esta charla en este tiempo de tanta confusión y tanta duda, ¿no?, que estamos viviendo y que todavía nos queda un largo camino por vivir. Y en el ejercicio de la docencia, tanta responsabilidad. Los docentes están aprendiendo también a cómo manejar este tiempo al mismo tiempo que los chicos, ¿no? Entonces, fue todo de una gran amabilidad, usando ese concepto tan hermoso, Carlos, y realmente muy rico para todos. Así que les agradezco mucho. Tengo un montón de preguntas más por hacerles, obviamente, pero sabía que esta charla, de escucharlos a los dos, sabía que esta charla iba a fluir sola y que muchas preguntas iban a quedar, pero para una próxima, ¿no? Así que Sin duda. les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes, de verdad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Mi nombre es María Mercado, soy docente de lengua y literatura en 3 escuelas de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. 2 de ellas son de educación técnica y una de educación de jóvenes y adultos. Para mí, leer en la escuela es una dicha, poder apropiarnos de ese espacio tan íntimo de la relación los estudiantes, libro y docente como mediador de la lectura, poder apropiarnos de ese lugar que le damos al libro en el aula, en el patio, en la biblioteca. Es importante poder sostenerlo. Trabajo distintas temáticas, ya sea con los jóvenes y adultos o con enseñanza de ciclo básico en estas 2 escuelas de educación técnica. De pandemia se pudo sostener la propuesta de lectura. Hubiésemos querido que la realidad sea diferente, pero bueno, es lo que tocó, nos hicimos cargo y la transitamos. Se le hacía el envío de los libros en formato digital a los estudiantes y bueno, después íbamos monitoreando esas lecturas y luego ellos, bueno, daban cuenta de los personajes, de las situaciones que ahí aparecían, de las problemáticas que ahí aparecían, porque bueno, este corpus integra varias temáticas que tienen que ver con sexualidad, con violencia, con desórdenes alimenticios, con cuestiones de homofobia también, xenofobia y racismo. Así que bueno, esa es la experiencia aquí desde Paraná y especialmente en educación de jóvenes y adultos. Ellos contaban con un día para ir a la biblioteca y para poder acceder a los libros, porque estamos hablando de una población urbano marginal que no tiene los medios ni las nuevas tecnologías para poder acceder a ese corpus de lectura propuesto.